El reloj marcaba las 11:30 de la noche cuando Lucía Ramírez, una mujer de 42 años, empujó su carrito de limpieza por el pasillo del edificio corporativo Fernández, uno de los más lujosos del centro de la ciudad. La mayoría de las luces estaban apagadas y solo se escuchaba el zumbido lejano del aire acondicionado. El reflejo de las lámparas de emergencia se proyectaba sobre los pisos de mármol, tan pulidos que parecía que guardaban los secretos de todos los que caminaban por ahí durante el día. Lucía trabajaba ahí desde hacía 4 años. Cada noche recorría los mismos pasillos, limpiaba los mismos escritorios, vaciaba las mismas papeleras. Y aunque muchos la ignoraban cuando coincidía con algún empleado de turno extra, ella siempre saludaba con una sonrisa tímida. Llevaba el cabello recogido en un moño, su uniforme azul impecablemente limpio, y unos zapatos viejos que chirriaban con cada paso. Esa noche había algo distinto en el ambiente. Quizá era la lluvia ligera que golpeaba los ventanales del piso 18 o el silencio más denso de lo normal. Lucía terminó de limpiar la cocina y se detuvo un momento frente a la ventana. Desde ahí se veía toda la ciudad, un mar de luces intermitentes que parecían estrellas invertidas. Por un momento se quedó observando, con una mezcla de nostalgia y esperanza, pensó en su madre enferma, en su hijo que trabajaba de día para poder pagar la universidad nocturna, en los años que se habían ido sin aviso. Al menos tengo trabajo, murmuró para sí, como lo hacía siempre. Pero esa frase ya no le sonaba tan reconfortante como antes. El reloj marcó la medianoche. Lucía conectó su bocina vieja al celular y puso una canción que le encantaba, una de esas baladas antiguas que su mamá solía cantar cuando limpiaban juntas su casa de la infancia. La melodía llenó el pasillo vacío con un tono cálido y melancólico. Miró a su alrededor, nadie. Solo ella y el eco. Entonces, con una sonrisa leve, se permitió hacer algo que hacía años no hacía frente a nadie: bailar. Dejó el trapeador a un lado, se quitó los guantes y empezó a moverse al ritmo de la música. Giraba con torpeza, pero con alegría sincera. Cerraba los ojos, levantaba los brazos, tarareaba la letra entre suspiros. Por unos minutos, Lucía no era la mujer cansada que fregaba pisos. Era una artista invisible, bailando en su escenario de mármol y luz tenue. No sabía que, en ese mismo instante, al otro lado de la ciudad, el dueño del edificio, don Álvaro Fernández, estaba despierto en su casa. Revisaba desde su computadora las cámaras de seguridad porque había recibido un reporte de mantenimiento nocturno. No esperaba ver nada fuera de lo común. Pero cuando cambió de cámara y apareció la imagen de una mujer bailando sola, bajo las luces frías del edificio, se detuvo, amplió la pantalla. ¿Qué es esto?, murmuró, sorprendido. Ahí estaba ella. Una mujer común, con uniforme de limpieza, bailando con el corazón en un lugar donde todos solo corrían o trabajaban sin mirar a nadie. No había burla en sus movimientos, ni pena. Solo libertad. Don Álvaro se recargó en su silla, sin poder apartar la mirada. Era un hombre de 60 años, acostumbrado al poder, a las reuniones frías y los tratos duros. Pero esa escena lo conmovió de una forma que no supo explicar. Sintió algo que hacía mucho no sentía: admiración sincera. Lucía, sin saberlo, seguía bailando. Tomó el trapeador y lo usó como micrófono, imitando a una cantante famosa. Rió bajito, imaginando que tenía público, que los aplausos llenaban la sala. Luego se detuvo, jadeando un poco, y volvió a poner los guantes. Ya estuvo bueno de soñar, susurró con un tono tierno, casi riéndose de sí misma. A trabajar, que los sueños no pagan la renta. Recogió sus cosas y siguió limpiando como si nada hubiera pasado. Pero don Álvaro seguía mirando la pantalla. Había algo en esa mujer que no podía borrar de su mente. Esa forma en la que bailaba sin miedo, sin esperar nada, como si el mundo no la estuviera mirando. No lo sabía todavía, pero esa imagen, una simple limpiadora bailando sola en la noche, iba a cambiarle la perspectiva, y el rumbo de ambos, para siempre. Esa noche, cuando Lucía terminó su turno, el edificio volvió a quedarse completamente en silencio. Pero en alguna parte, entre las cámaras y los pasillos, había quedado atrapada una chispa de algo más grande: la dignidad, la esperanza y el inicio de una historia que ninguno de los dos olvidaría.
La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y un sol que parecía burlarse del cansancio de quienes habían pasado la noche trabajando. Lucía Ramírez apenas había dormido 3 horas. Había regresado a su pequeño departamento, había dejado a su madre lista con sus medicinas y se había echado sobre la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Cuando despertó, su cuerpo dolía, pero su corazón se sentía ligero, como si algo bueno le esperara, aunque no supiera que, a media mañana, llegó al edificio con su uniforme limpio y su termo de café barato. Saludó al guardia, a los de recepción y subió al piso 18 con su carrito de limpieza. Todo parecía igual, las mismas paredes blancas, el mismo olor a desinfectante, los mismos pasos solitarios en el pasillo. Pero algo, una sensación, le decía que ese día no sería como los demás. Mientras limpiaba las ventanas de la oficina principal, escuchó un sonido distinto, pasos firmes y lentos que se acercaban desde el fondo del pasillo. No era común que alguien viniera a esa hora, mucho menos un ejecutivo. Cuando se volteó, su corazón dio un salto. Ahí estaba él, don Álvaro Fernández, el dueño del corporativo. El mismo hombre que, sin que ella lo supiera, había pasado parte de la noche anterior viéndola bailar en la pantalla de su computadora. Vestía un traje gris claro perfectamente planchado, con un reloj que seguramente costaba más que todo el salario anual de Lucía. Su presencia imponía, pero su expresión no era de arrogancia, sino de curiosidad. Lucía bajó la mirada de inmediato, incómoda. Buenos días, señor. Disculpe, no sabía que vendría tan temprano. Ya casi termino con esta oficina. Él levantó una mano, con un gesto amable. No te preocupes, Lucía. No vine a revisar tu trabajo, vine a hablar contigo. Ella se tensó. En su experiencia, esas palabras casi nunca traían buenas noticias. Se quitó los guantes lentamente y se acercó con respeto, sosteniendo el trapeador como si fuera un escudo. ¿Pasa algo, señor? Don Álvaro la observó unos segundos antes de hablar. Había algo en su voz que sonaba distinto, más humano. Anoche, revisaba las cámaras del edificio. Lucía se quedó helada. Y vi algo que me conmovió mucho. Lucía sintió que el alma se le caía al suelo. ¿Las cámaras? Repitió con voz temblorosa. Yo, no sabía que estaban encendidas. No fue mi intención, lo sé, respondió él con una ligera sonrisa. Vi que estabas bailando. Lucía se cubrió el rostro un instante, roja de vergüenza. Dios mío, qué pena. No debía hacerlo. Fue una tontería, yo, solo necesitaba distraerme un poco. No volverá a pasar, se lo prometo. Don Álvaro la interrumpió con tono suave pero firme. No digas eso. No tienes por qué avergonzarte. Lo que hiciste anoche fue lo más auténtico que he visto en mucho tiempo. Pausó, buscando sus palabras. Todos aquí vienen con trajes caros, hablan de metas, dinero, poder, pero ninguno tiene el brillo que tú tenías al bailar sola. Lucía no sabía qué responder. Sus manos temblaban. Solo, estaba recordando una canción que cantaba mi mamá. Ella también fue empleada doméstica. A veces canto para no pensar tanto. Don Álvaro asintió con los ojos un poco húmedos. Mi madre también. Sonrió con melancolía. Limpiaba casas ajenas para que yo pudiera estudiar. Siempre me decía que el trabajo más humilde puede ser también el más digno. Pero con el tiempo lo olvidé, hasta que te vi. Lucía lo miró sorprendida. Nunca habría imaginado que un hombre como él tuviera algo en común con ella. No sé qué decir, señor. Sus palabras eran sinceras. Solo hago mi trabajo, nada más. Él negó suavemente. No, Lucía. Tú haces más que eso. Haces que este lugar respire. Tu alegría, aunque sea chiquita, cambia el aire de este edificio. No dejes que nadie te haga sentir menos. El silencio llenó la sala. Lucía bajó la mirada, pero una lágrima le cayó sin que pudiera evitarlo. Gracias, murmuró. Nadie me había dicho algo así en mi vida. Don Álvaro se acercó despacio, sin invadir su espacio, con respeto. No tienes por qué agradecerme. Solo quería decirte que a veces los jefes también necesitamos aprender de los que realmente trabajan. Ella asintió, todavía conmovida. Entonces, ¿no estoy despedida? Preguntó con una pequeña sonrisa nerviosa. Él rió por primera vez. Despedida no, Lucía. Pero sí observada. Guiñó un ojo.
En el buen sentido, ambos rieron suavemente, rompiendo la tensión del momento. Luego él se despidió con un gesto cordial y se retiró por el pasillo. Lucía lo vio alejarse sin entender del todo lo que acababa de pasar. Había hablado con el dueño de todo, y no la había humillado ni reprendido. Al contrario, le había hecho sentir algo que creía olvidado, orgullo. Mientras seguía limpiando, con la mirada perdida en la ventana, se dio cuenta de algo. Tal vez, solo tal vez, las cosas empezaban a cambiar. No solo para ella, sino también para él. Esa mañana, en un edificio donde casi todos vivían de apariencias, un gesto de humanidad había logrado algo que el dinero no podía comprar: conexión. Habían pasado 2 semanas desde aquel inesperado encuentro entre Lucía y don Álvaro Fernández, el dueño del corporativo. Desde ese día, la rutina en el edificio había cambiado. No para todos, claro, pero sí para ella. Había algo distinto en el aire. La gente empezó a saludarla más seguido. Los empleados que antes apenas la notaban ahora le sonreían o le ofrecían café. Ella no entendía bien por qué, pero lo sentía. Su presencia ya no era invisible. Lo que Lucía no sabía era que, al día siguiente de aquel encuentro, don Álvaro había llamado a una reunión privada con el consejo administrativo. No habló de inversiones ni de ganancias. En su lugar, proyectó un fragmento del video de las cámaras de seguridad. En la pantalla apareció ella, bailando sola, con su trapeador como micrófono y una sonrisa que iluminaba el pasillo. Los presentes se quedaron en silencio. Algunos se reían con incredulidad, pero otros, los más atentos, se conmovieron. Esa mujer, dijo don Álvaro con voz firme, trabaja todas las noches en este edificio. Gana menos que cualquiera de ustedes y aún así tiene la alegría que todos nosotros perdimos hace mucho. Eso, pausó, mirando a todos, eso debería recordarnos por qué empezamos a trabajar aquí. Nadie respondió. Y desde ese día, sin anunciarlo, el dueño del corporativo comenzó a hacer pequeños cambios: horarios más justos para el personal de limpieza, mejores condiciones, aumentos de sueldo y un programa de apoyo para familias trabajadoras. Nadie sabía de dónde había salido esa iniciativa, pero Lucía fue el punto de partida. Una noche, mientras terminaba su turno, el guardia la llamó desde recepción: señora Lucía, el jefe quiere verla en su oficina antes de que se vaya. Ella frunció el ceño, preocupada. ¿Otra vez? Seguro que no hice algo mal. No, al contrario, respondió el guardia sonriendo. Se le ve de buen humor. Lucía se acomodó el cabello, se limpió las manos con su trapo y subió al piso 20, el más alto. Nunca antes había estado ahí. Cuando entró, el lugar la dejó sin palabras: una oficina enorme, con paredes de cristal y una vista panorámica de la ciudad iluminada. Don Álvaro estaba de pie junto al ventanal, con un sobre en la mano. Lucía, qué gusto verte. Pasa, por favor, dijo con amabilidad. Ella se acercó con respeto. Todo está bien, señor. Él asintió, más que bien. Quería darte algo. Le extendió el sobre. Lucía lo tomó con cuidado y lo abrió. Adentro había un documento con su nombre y el logotipo del corporativo. Lo leyó con los ojos muy abiertos: ascenso a coordinadora del equipo de limpieza y mantenimiento del edificio Fernández, con aumento salarial y beneficios adicionales. Lucía se llevó una mano a la boca, sin poder hablar. ¿Esto es en serio?, preguntó con voz temblorosa. Totalmente. Él sonrió. Es lo menos que puedo hacer por alguien que me enseñó algo tan importante. Lucía lo miró sin entender del todo. ¿Y qué fue lo que le enseñé, señor? Don Álvaro respiró profundo y se giró hacia ella. Que el valor de una persona no se mide por su puesto, sino por la pasión con la que hace lo que ama. Que la dignidad no se compra ni se finge. Tú me recordaste que la humildad y la alegría son la verdadera riqueza. Lucía sintió que las lágrimas le caían sin permiso. No sé cómo agradecerle, don Álvaro. Yo solo bailaba para no sentirme sola. Él sonrió con ternura, y sin saberlo, hiciste que muchos aquí dejaran de sentirse vacíos. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Solo el sonido lejano de la ciudad los acompañaba. Lucía guardó el sobre contra el pecho, como si fuera un tesoro. Antes de irse, se giró hacia él. Gracias, de verdad. Pero no solo por el ascenso, sino por vernos. Porque muchos trabajan aquí y nadie los mira. Usted sí lo hizo. Don Álvaro asintió. Gracias a ti, Lucía.
Y añadió, no dejes de bailar, aunque no haya música. Lucía sonrió y bajó por el elevador con el corazón rebosando de emoción. Afuera la esperaba la noche, pero ya no se sentía tan oscura. Esa noche, al volver a casa, su hijo la abrazó fuerte al ver el documento. Lloraron juntos, no de tristeza, sino de alivio. Días después, mientras limpiaba uno de los pasillos del edificio, Lucía escuchó una canción sonar desde la bocina del sistema central. Era la misma canción con la que había bailado aquella noche. Miró hacia una cámara y, riendo, levantó el trapeador como micrófono una vez más. Al otro lado, en su oficina, don Álvaro observaba la pantalla con una sonrisa tranquila, esta vez, no por curiosidad, sino por gratitud. Porque entendió que, a veces, los actos más simples, como bailar sola en un pasillo vacío, pueden encender una luz en los lugares más grises, y así, en un edificio lleno de gente apurada y jefes poderosos, una limpiadora enseñó que la felicidad no está en tenerlo todo, sino en saber agradecer incluso cuando no se tiene nada. Lucía siguió trabajando cada noche, con la misma sonrisa, sabiendo que su historia había cambiado algo más que su destino, había recordado a todos que la humildad también brilla.